Bueno, como todos los martes, le presentamos el análisis político con mi querido Javier Molina. Mi querido Javier, buenos días, un gusto que estés con nosotros en otro martes de análisis político. ¿Cómo estás? Muy bien, Edgar, muy buenos días. Mayra, muy buenos días. Es gusto estar otra vez con ustedes en este martes de análisis político. Gracias. Bueno, 7 años del triunfo de Morena, de la Cuarta Transformación. Pero Mayra tiene preguntas específicas acerca de este tema importante. Fíjate que algo que, bueno, nos llama mucho la atención a todos, creo que hacer esta pregunta de por qué no ha habido un rompimiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nos gustaría que nos platicara sobre ese tema. Primero que nada, la historia de la tradición priista nos ha enseñado que cuando llega un nuevo presidente, lo primero que quiere hacer es marcar diferencia de su antecesor. Sabemos que el origen del poder político del presidente entrante reside de un dedazo, de que anteriormente en el régimen priista, y también lo intentaron los panistas, el siguiente presidente quería ejercer un poder metaconstitucional en donde designaba a la persona que iba a suceder en el poder y que a veces el proceso electoral solamente era una pantalla de cómo era la transición política del poder aquí en México. Hay que entender que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum pertenecen a un mismo proyecto. A veces le damos mucho peso a la figura del gran caudillo que es Andrés Manuel López Obrador, el fundador innegable de este movimiento, pero hay que entender qué hay de fondo detrás. López Obrador y Claudia Sheinbaum representan la herencia de un movimiento político que tiene sus orígenes en la Revolución Mexicana. Hay que recordar que en 1910 se dio una revolución popular y que posteriormente en los gobiernos postrevolucionarios se implementaron una serie de políticas en beneficio de la sociedad, producto del levantamiento popular. Producto de esa batalla armada que tuvimos durante el siglo XX, los gobiernos postrevolucionarios, con sus defectos y la corrupción, pero podríamos decir que había políticas sociales de apoyo, por ejemplo, educación pública, salud también gratuita, programas como, por ejemplo, el Infonavit para beneficiar a los trabajadores, el derecho a la sindicalización, que cuando te despidan de un trabajo tengas derecho a liquidación. Ese tipo de cuestiones, por ejemplo, no la tiene nuestra vecina nación Estados Unidos, porque allá no ha habido un proceso social de lucha. Bueno, la izquierda mexicana tiene una característica única en América Latina. ¿Cuál es? De que tienen la herencia, las banderas de la Revolución Mexicana, que en su momento el PRI dejó cuando implementó el modelo neoliberal. El PRI dejó a un lado lo que son las prestaciones sociales, tener relación con los campesinos, con la clase trabajadora, y empezaron a implementar políticas de mercado en donde se desfavoreció a las clases populares. Bueno, Claudia Sheinbaum y López Obrador son la herencia de esas banderas de la Revolución Mexicana, que más adelante retomó el movimiento del 68, que tenía el antecedente de los movimientos ferrocarrileros, el de los médicos. Después, Cuauhtémoc Cárdenas trató de renovar esas banderas del nacionalismo revolucionario, el cardenismo, y que después López Obrador retomó. Entonces, si ustedes analizan la trayectoria de Claudia Sheinbaum durante los últimos 20 años, se van a dar cuenta que López Obrador construyó una trayectoria a la toma del poder político. Primero que nada, Claudia Sheinbaum representa a una estudiante de movimientos sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenecía a un movimiento social que se oponía al aumento de las colegiaturas en la UNAM. Posteriormente tuvo actividad política en Tlalpan, cuando se unió con Andrés Manuel López Obrador a lo que fue el ejercicio de poder político en la Ciudad de México como jefe de gobierno López Obrador, la nombró como encargada de medio ambiente. Y fuera de las funciones de medio ambiente, la encargó de 2 proyectos fundamentales: la construcción del segundo piso del periférico y la obra del Metrobús. Posteriormente, cuando se acabó la elección del año 2006, donde López Obrador participó por primera vez en la elección, Claudia Sheinbaum se convirtió en una operadora política al interior de Morena. Morena operaba al interior del PRD, del PT y de Convergencia, hoy llamado Movimiento Ciudadano. Entonces, si nos damos cuenta de la trayectoria de Claudia Sheinbaum, López Obrador la fue preparando primero en la parte administrativa como secretaria de Medio Ambiente. Después la hizo dirigente del movimiento social llamado Morena. ¿Por qué? Porque en el año 2008 y 2013 hubo un movimiento que encabezó Morena para la defensa de lo que ellos llaman la soberanía energética. Se opusieron a la reforma energética de 2008 de Calderón, a la del 2013 de Enrique Peña Nieto, y Claudia Sheinbaum era la líder del movimiento social que se oponía a esas reformas, de las famosas Adelitas. Sí. Organizó los cercos alrededor del Senado. Entonces, posteriormente, en el año 2012, López Obrador le encargó que Claudia Sheinbaum hiciera el proyecto alternativo de nación. Ese proyecto ha tenido 3 alteraciones, pero en base del 90% de lo mismo en el 2006, 2012 y 2018. Y posteriormente, en el año 2018, ella fue la candidata jefa de gobierno para que fuera como la antesala para la experiencia política que en el año 24 iba a ser la presidencia. Previo a ser jefa de gobierno en el año 2018,
fue alcalde en Tlalpan. Entonces, si nos damos cuenta de la trayectoria de López Obrador y Claudia Sheinbaum, se van a dar cuenta que es una trayectoria de construcción de liderazgo de 20 años, donde le dio experiencia administrativa, le dio experiencia de organización partidista y de movimientos sociales, y también le dio experiencia de ya ser gobernante, como alcalde de Tlalpan y como jefa de gobierno. Entonces, no es tal cual una construcción de un dedazo como de los últimos 15 minutos en el sistema presidencial priista, sino fue la construcción de una posible heredera política durante 20 años. Claro, y se nota, y se refleja en el gobierno. Y justamente dicen, hay una frase que dice, divide y vencerás, ¿no? Y en este caso, como bien lo mencionas, hay una trayectoria, ¿no? Y de este movimiento, que no es de ahorita, tiene más de 20 años, y justamente pues se hace esta alianza. ¿Y cómo seguir con un cambio en un país? Pues tiene que seguir la misma línea, obviamente, con esta misma valores, lo que tiene el partido político de Morena, ¿no? Y el proyecto. Y el proyecto, así es. Por ejemplo, ¿qué características tienen los gobiernos de la 4T a diferencia de los llamados gobiernos neoliberales que estuvieron en el poder antes del 2018, mi Javier? Sí. La izquierda mexicana tiene la herencia de la Revolución Mexicana. Sí. Entonces, en su momento, esos gobiernos revolucionarios que en su momento, con sus defectos, insisto, tenían políticas gubernamentales en beneficio de las clases populares, se van a dar cuenta que en su momento se creó el IMSS, se creó el ISSSTE, se creó el Infonavit, se le dio a los trabajadores contratos colectivos de trabajo, se le dio la capacidad a los trabajadores del sector campesino se organizaran. Entonces, si nos damos cuenta que ya después de Miguel de la Madrid, en el inicio del neoliberalismo, en 1988, las banderas que legitimaron al régimen político por revolucionario fueron abandonadas por una lógica de mercado, nos vamos a dar cuenta que más adelante el cardenismo y luego el López Obradorismo retomaron esas banderas que abandonó el PRI. Entonces, en ese sentido, ahora nos damos cuenta que lo que está planteando el proyecto del Estado benefactor, que podríamos llamarlo López Obradorismo político, pero en su momento fue cardenismo y en su momento fue el nacional revolucionario, es que el Estado sea el rector entre los sectores económicos, o sea, sea un agente en donde el sector productivo, que son los grandes capitales nacionales y extranjeros, tengan al Estado como un referente de negociación con los sectores populares. Entonces, ¿cuál es el éxito de la 4T en retomar esas banderas en donde se debe de cuidar a los elementos sociales más desprotegidos? Entonces, la política social del López Obradorismo político, de la 4T o de un Estado benefactor, es programas sociales para las personas con mayor vulnerabilidad. Ya lo hemos dicho muchas veces, becas a estudiantes, apoyo a adultos mayores, a madres solteras, a agentes con discapacidad, a estudiantes que están buscando por primera vez un empleo, una fuerte inversión en obra pública para la generación de empleos profesionales, también la capacidad de que el Estado sea un gran constructor, pero también contratista de grandes empresas privadas para las grandes obras y sobre todo una política de mayor redistribución de la riqueza. Evidentemente en ciencia política tenemos muchas teorías políticas, pero una de ellas, por ejemplo, es el marxismo, el funcional estructuralismo, tenemos también, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, pero Norberto Bobbio nos dice en ciencia política que un gobierno de izquierda a uno de derecha se distingue a través de que un gobierno de izquierda va a tener una mejor distribución de la riqueza. Entonces, eso creo que tiene como característica lo que es el gobierno de Claudia Sheinbaum como continuidad de lo que inició López Obrador, una mejor distribución de la riqueza. Entonces, la gente que dice, prefiero que ese billón de pesos que se van a gastar en el 26 en programas sociales se distribuya en la economía popular, se vaya a las papelerías, a los mercados, centros comerciales, a los tianguis, a que ese dinero se vaya en empresas fantasmas, como lo que en su momento vimos con Enrique Peña Nieto, con Rosario Robles, en donde pues, ese dinero se va a paraísos fiscales. Entonces, creo que ese sería el elemento diferenciador entre lo que es un modelo Estado benefactor, Claudia Sheinbaum, López Obrador, y el modelo neoliberal al servicio del mercado. Perfecto. Y ahí están los más de 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Así ahí está el claro ejemplo. Mi querido Javier, muchísimas gracias, de verdad. ¿Tus redes sociales, amigo? Claro que sí. Por favor, si me pueden seguir en Facebook, pueden hacerlo a través de Javier Molina, Javier con X en lugar de J, le ponen en el buscador, y en la cuenta de TikTok me pueden buscar como Vista.org. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Excelente Nos vemos día. el próximo martes. Próximo martes. Mayra, Edgar, nos vemos el próximo martes para otro análisis político. Cuídense mucho. Perfecto. Nosotros continuamos con más información. Bueno, con 40 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó este lunes el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como nueva titular de la Fiscalía General del Estado.